prolijamente, de diversas formas, pero en forma ininterrumpida. Son muy pocos los periodos de la historia donde podemos decir que no ha habido conflictos y conflictos graves. Bueno, la primera explicación, la más tradicional, es de un griego, Tucídides, el que estudió la guerra del Peloponeso. Hay que leerlo, es un libro magistral. No se plantea el origen del conflicto. Para Tucídides el conflicto simplemente es un hecho que existe y ahí está. Es decir, es como si alguien se cuestionara por qué está el sol. No, el sol sale todos los días, está ahí. Es decir, esa es la postura griega. Pero ha habido otras posturas que las menciona a título ilustrativo. Por ejemplo, algunas que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, hay una muy famosa, ya fallecida, socióloga norteamericana, Margaret Mead, que estudió la sociedad samoana y sostenía que el responsable, que es el origen de muchas teorías feministas, el responsable de la agresión es el hombre, es decir, el varón, que las sociedades matriarcales manejadas por mujeres no han conocido la agresión. Puede ser, pero bueno, es una teoría más. Sostiene esta señora y otros más que la guerra es como el duelo, es decir, el duelo, ¿se acuerdan cuando en el siglo XIV, XV, XVI los varones hasta el siglo XVIII se cruzaban a duelo y después lo prohibió la Iglesia, lo prohibieron los gobiernos y fue una costumbre que socialmente quedó desacreditada, desapareció? Bueno, estas teorías creen que con la guerra se puede hacer lo mismo. A veces Naciones Unidas sostiene estas teorías de que es un problema de educación, un problema de conciencia y que en un futuro la guerra va a desaparecer de la faz de la Tierra. Otra teoría interesante, lo vamos a mencionar por las implicancias actuales que tiene, es el señor, que lo ven ahí, W. Wilson, es Woodrow Wilson, no sé si, supongo que lo recordarán, es el fundador de un catedrático, un estudioso, que llegó a ser nada más y nada menos que presidente de los Estados Unidos en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, y él tenía una teoría que es muy importante, pues la teoría que en alguna medida hoy, es mi juicio, la administración Bush, a través de los neoconservadores, impulsa, de sostener que los países democráticos no tienen grandes conflictos, o por lo menos no tienen conflictos armados entre sí. Es una teoría útil, en los círculos intelectuales norteamericanos, yo he visto que es una teoría bastante aceptada, en la Argentina también, uno escucha, no ha habido guerra entre democracias, no habrá guerras entre democracias, y entonces la solución a la guerra es la importación y la implantación de un sistema político particular. ¿Cuál es la democracia? Esto es debatible, no vamos a entrar en un tema no es una clase de ciencia política esto, pero es una teoría más. Obviamente están las teorías de Marx y Engels, también muy conocidas por todos nosotros. A veces, cuando se coloca como única causa del conflicto la relación de producción y la pobreza, uno está en alguna medida haciendo débito de la teoría marxista, materialista, de la interpretación de la historia. Es también una teoría muy difundida, especialmente en el sur, en América Latina. Sí, el origen del conflicto es la pobreza. Cuando seamos todos ricos, la guerra, el conflicto va a desaparecer. Cada uno tendrá su opinión, pero bueno, básicamente, y para terminar esta aburrida placa, acá hay dos grandes posturas. Están las posturas realistas, la que yo escribo, que sostenemos que la guerra, lamentablemente, igual que la muerte, la enfermedad, no tienen solución, podremos morigerar sus consecuencias, pero son inherentes a la naturaleza humana. Los creyentes hablan del pecado original, Tucídides hablaba simplemente del hombre, y las teorías utopistas, idealistas, que consideran que en un futuro cercano o lejano, por diversos mecanismos políticos, sociológicos, educativos, el hombre algún día se va a ver libre de este flagelo que es la guerra. Son dos posturas, cada uno use la que más le guste. Sepan que tiene claras consecuencias en el campo de las operaciones. No es lo mismo ir a la guerra pensando que va a ser el fin de todas las guerras, la última guerra, que ir con una postura más humilde, tratando de morigerar sus consecuencias. Son posturas diferentes. Bueno, lo que sí me ha servido a mí y a Calcopaz para analizar un conflicto, especialmente para los militares que tendemos a olvidar algunos aspectos, en todo conflicto hay varios factores. Hay factores materiales, que es lo que uno puede ver, tocar, el ambiente geográfico, las fuerzas, el dispositivo. Eso siempre los militares en nuestro análisis de situación lo estudiamos.
A veces estudiamos, especialmente los que están en actividades de fuerzas especiales o acción psicológica, estudiamos los factores psicológicos. Es obvio, el miedo, el odio, tienen terrible implicancia en cualquier conflicto. Diremos que los sentimientos forman parte importantísima de cualquier conflicto, pero hay un factor que los militares siempre nos hemos olvidado y que entra a jugar ahora, y les pido que les prestemos atención, que es el factor moral, que está relacionado con la justicia y las razones que justifican el empleo de la violencia. Es decir, parecería ser que hoy, de estos tres factores, el más importante es el moral. Nosotros hemos sido entrenados como soldados a cumplir órdenes, a superar nuestros miedos y operar, olvidándonos del factor moral. Bueno, parecería ser que eso no es posible más, no es más posible. Es decir, hoy el factor moral, ¿quién tiene razón? Ya vamos a después especificar un poco más, es fundamental. Ejércitos poderosísimos, fuerzas armadas poderosísimas, que han triunfado en la faz material, incluso en la faz psicológica, han sufrido terribles derrotas morales y han tenido que sufrir la pérdida o han sido derrotados ignominiosamente en un conflicto. A veces los militares, en nuestro simplismo, tendemos a dejar de lado las cuestiones morales y creemos que cualquier guerra, por el solo hecho de que sea librada, es justa y nosotros como soldados no nos corresponde interrogarnos sobre la justicia de la causa, lo cual tal vez es cierto, pero hoy, en estos conflictos nuevos que vamos a ver, quién tiene razón o quién cree tener razón es muy importante. Como dicen los americanos, el high moral ground es muy, muy importante. Bueno, esto es una repetición. Vamos a ver ahora, hablando de las tendencias, nada hay en el futuro que no esté en alguna mía en germen en el pasado. Los latinos decían historia magistra vita, es decir, la historia maestra de la vida. Si queremos conocer el futuro tenemos que ver qué nos ha pasado en la historia. Vamos a hacer una rápida historia. Obviamente no va a ser una historia larga, lo lanzamos en la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, que nos van a llevar a lo que nosotros, Calcopaz, pueden denominarse de otra manera, la denominamos misiones de paz tradicionales. Esto, como lo sabemos, comenzaron a surgir en la década del 50, lentamente, misiones de interposición, de cese el fuego, la masa de ellas en Medio Oriente, y se incrementaron, y todavía algunas de ellas todavía existen. Les quiero mostrar una fotografía más que 1000 palabras. Eso es la típica foto de una misión tradicional. Cualquiera de ustedes, con el simple hecho de observarla, se van a dar cuenta de varias cosas. El personal está desarmado, está observando, por eso es una misión de observación, y bueno, ha habido varias misiones de esta. Esto es una misión tradicional. Esto tuvo una gran importancia a partir de los 50 hasta los 90, hasta que llegamos al fenómeno que vamos a ver hoy, que es el de las misiones complejas. Pero bueno, es un contraste que quiero que se guarden, estas misiones tranquilas, sencillas, básicamente muy orientadas hacia lo militar. Ya vamos después a hablar más en detalle, pero me interesa que veamos el contraste.